Hola a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo mi libro capítulo por capítulo como se los prometí. Hoy es el capítulo primero, la infancia, la primera casa del ser. Les voy a hablar, que fue muy difícil para mí, bueno, entonces, ¿cuál tema de los niños escojo? Porque el tema principal es la infancia. ¿Cuál tema escojo? Y decidí que iba a escoger el tema de la tristeza en los niños. Seguramente en los lugares donde vivimos escuchamos muchos niños llorando, muchas mamás y muchos papás desesperados con este llanto. Donde vivo todo el tiempo se escucha también. Y entonces me dije, bueno, voy a compartir de qué se trata la tristeza en los niños para que en esta época tan especial que estamos viviendo, pues digamos, podamos intervenir con calma para que los daños no sean peores. Vamos a empezar con de qué se trata la tristeza, por supuesto, pero qué la genera. ¿Qué hace que un ser humano se ponga muy triste? Leí un texto de Freud que, digamos, cambió mi perspectiva sobre lo que implican los vínculos y los seres humanos en relación al sufrimiento, que se llama el malestar en la cultura. Freud lo que nos dice es que los seres humanos sufren por la naturaleza, sufren por el cuerpo o sufren por el vínculo con los otros. Lo que nos trajo la pandemia en este instante, es decir, como lo estamos viviendo, es que no estamos sufriendo o por el cuerpo o por la naturaleza o por el vínculo, sino que sufrimos de los tres modos, porque sufrimos por la naturaleza, porque es un virus, al igual que un sismo, al igual que un tsunami, es algo que viene y nos coge por sorpresa y no tenemos cómo controlarlo. También estamos sufriendo por el cuerpo, porque el virus específicamente toca el cuerpo, en tanto que es una enfermedad que a veces hasta cobra la vida. Y también está tocando el vínculo con los otros, porque en este instante nos tocó cambiar nuestra idea de qué es estar juntos, qué es amar al otro, qué significan las reglas, sobre todo las reglas cuando si no las cumplimos podemos morir, y nos tocó transformar nuestra idea de casa. Entonces esta pandemia nos ha tocado fuertemente precisamente porque las tres fuentes de sufrimiento están comprometidas y por eso hay tantos desastres en este momento, no únicamente con el cuerpo y la enfermedad, sino a nivel afectivo. Hay un personaje que admiro muchísimo, es un personaje que me llega al alma, que es el Papa Francisco. Parece un hombre sabio, maravilloso, un hombre que sabe muy bien decir que ha pecado y no tiene miedo de hacerlo, de reconocerlo. En estos días leí un artículo en el que el comunicador le preguntaba que él que creía que la pandemia nos estaba trayendo, o cuál era el regalo, o para qué servía semejante tragedia. Y él dijo que la pandemia nos había traído la oportunidad de curarnos de una enfermedad que es peor que el virus, la enfermedad de la omnipotencia. Me pareció muy bello como lo dijo, porque finalmente en lo que he podido saber como psicoanalista y como persona, la omnipotencia es lo peor que nos puede pasar, porque es como una cierta certeza de que lo podemos todo. Desafortunadamente, cuando nos educan y educamos a partir de la idea de la omnipotencia, puedo todo, mi niño puede todo, lo voy a educar para que él tenga lo que yo no tuve, que es una de las prácticas de crianza más complicadas y más peligrosas cuando se trata de educar a un niñito. Cuando se trata de educarlos así, por supuesto que los estamos educando en esa omnipotencia que el Papa Francisco nos está alertando que es una enfermedad terrible, peor que el coronavirus. Entonces, con todo esto me puse a pensar. Entonces no voy a hablar solo del sufrimiento en los seres humanos, sino que me voy a centrar a hablar del sufrimiento específicamente en los niños. Los niños en verdad no tienen mucha conciencia de la muerte, entonces su sufrimiento no tiene que ver mucho con el de la naturaleza como una de las principales fuentes de sufrimiento. Tampoco mucho con el cuerpo, porque necesita todavía el encuentro con la adolescencia, los cambios en el organismo, el encuentro con la estética, con lo que implica la belleza para el capitalismo. Todavía no está muy preocupado por el cuerpo, pero de lo que sí está preocupado un niño, lo que lo hace sufrir y por supuesto lo pone triste, tiene que ver con el vínculo con nosotros, específicamente en que los niños sufren, queda muy claro con el capítulo La infancia, la primera casa del ser, pero ¿por qué sufren y cuál es la razón de esa tristeza? Sufren por dos razones. Sufren
por las reglas que les ponen los adultos, porque finalmente esas reglas lo que hacen es partir la idea de omnipotencia con la que algunas familias los educan. Y también sufre por el vínculo específico con los otros, porque es un tiempo, la infancia, donde se enteran específicamente de algo que duele para toda la vida, y es que la familia es un lugar de no todo amor. Les voy a mostrar por qué la familia es un lugar de no todo amor. ¿Quiénes son los que nos dicen a los que somos hermanos menores: usted es adoptado? El hermano mayor le dice eso al hermano menor de algún modo para hacerle pagar el hecho de haberle hecho perder el lugar de hijo favorito tras su nacimiento. El hijo adoptado, es el que le digan a uno eso, es finalmente una fuente de sufrimiento. Es decir, eso golpea mucho a los niños, incluso algunos han ido a consulta precisamente porque eso los marcó de tal manera que determinó un montón de eventos en la vida adulta. En la familia, como un lugar de no todo amor, también se conocen los celos, las rivalidades, se conocen las injusticias y se conoce lo que tanto también golpea a los seres humanos, que es la especie de percepción de que la madre quiere más a un hermano que a otro. Eso también es bastante complicado para algunos seres humanos, no porque en realidad eso sea una certeza, casos excepcionales por supuesto hay, pero en realidad las madres no quieren más o menos a los hijitos, sino que los aman de un modo especial dependiendo en el tiempo en que ella los tuvo. No es lo mismo que una madre ame, no es el mismo amor, no se trata de la cantidad, sino el modo de amarlo a un hijito que ella no esperaba y después lamentó desearle su muerte en el vientre. No es lo mismo un hijito que viene cuando se le ha esperado 15, 20 años, hay familias así. No es lo mismo que ese hijo resulte por un abuso sexual de su propio esposo, y eso marca definitivamente el lugar y el modo en que ella lo va a amar. Entonces, como la familia es un lugar de no todo amor y hay unas reglas que hay que ponerle a los niños se ponen muy tristes con estos dos asuntos, y vamos a ver entonces poco a poco en esto que les voy a compartir cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de esta fuente de sufrimiento y cómo intervenirla. Entonces me voy a concentrar en el sufrimiento, pero no en el sufrimiento en todos, sino en el sufrimiento en los niños. Y me voy a concentrar en uno de los afectos que el sufrimiento trae, que es la tristeza. No me voy a concentrar en el afecto, la rabia, no me voy a concentrar en el mal humor, sino específicamente en la tristeza como uno de los afectos que a mi gusto es el afecto más honesto cuando se trata del sufrimiento, porque es el afecto que comunica que ese sujeto se está sintiendo impotente frente a su problema. Y además es el de los que más se siente fuerte en el cuerpo, y además es uno de los afectos, la tristeza, que quiere hacer vínculo. Por ejemplo, con nuestros novios, con nuestras parejas. Si él se pone triste, hay un impulso a abrazarlo, un impulso a acompañarlo, aunque haya sido responsable de algo. Pero cuando nuestra pareja o un hijito o alguien conocido está de mal humor, no le decimos: no, qué emoción, que estés de buen humor, qué rico, como me estás tratando de mal, me encanta. No, la rabia y el mal humor no producen ganas de vínculo, no están comunicando que desean hacer un lazo en ese momento. En cambio, la tristeza sí. Un sujeto triste, específicamente un niño, cuando está triste, comunica que quiere hacer lazo con el otro, comunica que hay algo que le pasa, que está sucediendo en su ser, y llama al otro para abrazarlo o para saber de él qué te pasa, qué es lo que sucede. Hay una tristeza, hay un tipo de tristeza que comunica maravillosamente. Hace poco la sentí, y es de esas tristezas que uno tiene la lágrima así más o menos en un puntico en el lagrimal, que no tiene una amiga querida, sino que saludarlo a uno para que nada más tiene que decir hola y uno ya está llorando. Es decir, que esa lagrimita que faltaba una palabra del otro, que ni siquiera tiene que decir amiga, ¿qué te pasa?, sino hola y punto. Esa lagrimita y esa tristeza comunica al otro que quiere un lazo, que quiere un vínculo. Entonces me voy a ocupar de la tristeza específicamente en los niños como uno de los afectos más honestos. Hay dos tipos de tristeza en los niños. Si un niño está triste, está llorando, no siempre es por lo mismo. Hay dos maneras, y quiero mostrárselas para que a partir de esa diferenciación puedan intervenir con los niñitos, con los hijitos, con los
con los pequeños que están a su cargo. Hay un modo de tristeza por las reglas, es decir, que el niño perdió su omnipotencia. No puede hacer todo, no puede obtener todo, no puede jugar con su Play todo el día y está muy triste porque hay un adulto que dice no se puede y rompe con esa omnipotencia. Eso pone muy triste a los niñitos porque, a propósito de ese libro de Malestar en la Cultura, también en ese libro nos muestra cuáles son como las relaciones del sujeto con las reglas. Y hay un tiempo en el que el niño o el adulto o el que sea, porque Freud demostró que finalmente la relación con las reglas es como un asunto de no madurar, como dirían los psicólogos cognitivos. Entonces, hay un primer momento en la relación con las normas donde uno está muy bravo de tenerla que cumplir. Ese momento es el tiempo de las pataletas, es el tiempo donde escuchamos a los niños llorar y, por ejemplo, podríamos leer que ese llanto que no para, ese llanto que no lo calma nada, es un llanto en el cual el niño está protestando frente a una regla que se le está imponiendo. No te voy a dar esto, y hay mamás más fuertecitas que dicen, y lloras pero no te lo doy. Es el primer tiempo, en ese primer tiempo los niñitos dicen con su llanto que están muy en desacuerdo, y sobre todo no en desacuerdo únicamente porque la madre lo prohíba, sino porque él no puede entender por qué tiene que primero comerse la sopa que el postre. Hay un segundo tiempo de la conciencia moral, que es un segundo, por supuesto, tiempo de la relación con las reglas, donde el niño ya sabe que tiene que cumplir las reglas, ya se dio al dolor, tiene que cumplirlas, pero resulta que no está muy de acuerdo con cumplirlas, aunque sepa las razones por las que las debe cumplir y aunque haya ya empezado a padecer las consecuencias de no cumplir las reglas, como por ejemplo ir al odontólogo, que duele un poquis, ir al odontólogo porque no te cepillaste bien los dientes. Y entonces, este niño en este segundo tiempo de la conciencia moral sabe que tiene que lavarse los dientes. La mamá le dice desesperada, hijo, lávate los dientes, y él dice, ya voy, ya voy, ya voy. Y ese ya voy es gravísimo, por supuesto, porque él ya sabe que debe cumplir una norma, pero lo que dice con el ya voy es, a ver, mamá, no voy a cumplirla todavía, no estoy muy interesado, ya sé que me tengo que cepillar los dientes, pero te voy a hacer una promesa, porque a ti se te pueden hacer las promesas y romperlas porque solamente te enojas y no hay ninguna otra consecuencia. Eso lo podemos tratar en otro tiempo cuando hablemos de los niños desobedientes, cómo intervenir, cómo hacer que ese hijito no diga tantos ya voy. El tercer tiempo de la conciencia moral es el tiempo donde ya los niños saben que las reglas existen, saben que las consecuencias se instalan en el cuerpo de esta o aquella manera, y es el tiempo donde ya hay unas cositas que no les tenemos que recordar, que por ejemplo hacen las tareitas solo, se preocupan porque no pudieron entregar un trabajo, o como me decía un niñito en el consultorio, Doc, le pegué a mi hermana ayer, porque claro, el tercer tiempo de la conciencia moral no quiere decir que tú eres perfecto, sino que tienes los ojitos abiertos frente a tus actos y puedes remediarlos, repararlos y hasta contenerlos para no repetirlos. Este chico me decía en el consultorio con 6 años, me decía, Doc, le volví a pegar a mi hermanita. Y yo atenta como psicoanalista, por supuesto, para saber cuál era el tiempo moral de ese chico, decir cuál es su relación con las normas. Entonces me dijo, le pegué. Y tan sabía Doc que no lo podía hacer, que cómo le parece que tuve en la noche una pesadilla. Digamos que tener pesadillas es la decisión del sujeto mientras duerme de castigarse porque lo que hizo mal o por lo que no hizo. Las pesadillas son nuestras propias facturas para nuestros actos, y ese niño lo que estaba diciendo es, ya sé que ese acto es inconveniente, ya sé que hay una consecuencia y no tengo que esperar a que otro venga y me lo recuerde porque yo mismo me lo puedo cobrar. A propósito de los niños y las reglas. Entonces, los niños se ponen muy tristes por las reglas, porque les cortan la omnipotencia con esas reglas, pero hay 3 modos de relacionarse con las reglas y eso implica unas intervenciones distintas. Como quien dice que ya no podemos seguir pensando, les recomiendo que eduquemos a los niños bajo la idea de la omnipotencia, porque a propósito de que es una gran enfermedad, con comillas, una gran enfermedad en tanto que produce una cierta sensación en el cuerpo de prepotencia que ya sabemos que es tan grave, ese niño que en algunos textos lo he leído como el niño rey, el niño omnipotente,
corta, daña, produce huecos en la vida social, sexual y económica de los padres. Y ojalá nada más produjera el mal y simplemente los papás tuvieran que recibir ese daño. Pero los papás, al recibir ese daño social, sexual y económico, como son seres humanos y están muy agobiados y algunos muy angustiados con sus hijitos, pues finalmente les cobran con mal humor, con castigos, con tocar el cuerpo de la mala manera. Bueno, ¿cómo toca un niño rey? ¿Cómo hace daño a lo social, lo sexual y lo económico? Les voy a poner 3 ejemplos rápidamente. Un niño puede dañar lo social para los padres, porque he escuchado en el consultorio papás que dicen: mi hijo no nos deja salir al cine, y tiene 3 años. También he escuchado que dicen, desde lo que hace que duerme con nosotros, pues imagínese, doc, nada de lo sexual. O sea que estamos como en verano. Bueno, todos estamos en verano. Y también daña la vida económica, porque finalmente hay muchos padres que empiezan a dejar sus pasiones de lado, ni siquiera sus necesidades básicas, sus pasiones de lado, para comprar cosas a los hijitos que a veces son hasta inoficiosas. Entonces el niño omnipotente, fuera de que lo estás educando para que sea muy torpe para relacionarse con los otros porque cree que es un rey, fuera de eso se puede disponer a unos maltratos a ese niño porque somos seres humanos y les podemos cobrar. Entonces la pregunta que dejo hasta acá es, bueno, si estos son los niños omnipotentes que estamos educando, ¿se pueden imaginar quién va a administrar el mundo? ¿Quién va a cuidar nuestro planeta? ¿Quién va a hacer una reducción del consumo de nuestros bienes, de la humanidad? Si los van a dirigir son niños omnipotentes que después van a ser adultos. ¿Ustedes creen que uno lo que educa en la infancia se va a desaparecer porque ya tenemos 40 o 50? La infancia retorna de las peores maneras, también de las mejores, pero de las peores maneras en la adultez, porque imagínense si un niño es educado bajo la idea de que puede tenerlo todo, cuando la primera, hablando de que sea un niño, un varoncito, cuando la primera mujer le diga que no desea, que no es de su gusto, que no tiene nada que ver con él, que ella no está interesada, ¿qué le puede pasar? Cuando se entere que hay una mujer que dice no a su pedido de tener una relación sexual o tener una relación amorosa. De lo peor, eso es lo que yo recibo en el consultorio, personas absolutamente estragadas porque hay alguien que les dijo no, porque tuvieron una pequeña pérdida que es vivida como una gran tragedia. Eso en lo que refiere con las reglas. Entonces, digamos que las reglas y los vínculos. Los niños se ponen tristes y se ponen a llorar porque vamos a un supermercado y no le podemos comprar todo, o porque él pide algo en el domicilio que ahorita nos toca hacer y entonces le decimos que no se puede, que hay que estar un poco mesurados con el dinero, y entonces resulta que hace la gran pataleta porque acabaste de decirle que no. Pensemos en cómo los estamos educando para que cuando eso retorne en la adultez no tengamos que lidiar con un sujeto que cualquier no se le convierta en una tragedia. Hay otro tipo de tristeza, que es la tristeza de la que más nos ocupamos los psicoanalistas, que es la tristeza que voy a llamar por hoy como una tristeza sintomática. Digámoslo de esta manera, vamos a hacer de cuenta que yo soy un médico general, un médico que recibe un paciente que tiene unos síntomas. Tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, le duele aquí, le duele allá. Específicamente el médico general lo que le está pidiendo son los síntomas de lo que le está ocurriendo, y en realidad esos síntomas como tal no son la enfermedad, sino los signos de que pasa algo más. Más o menos eso hacemos los psicoanalistas. Recibimos a un paciente diciendo a sus 5 o 7 años que está muy triste, y lo que hacemos es escuchar esa tristeza como un signo de que pasa algo mayor. Por ahora les tendré que decir que siempre que un niño esté triste y no sea porque no pudo tener un juguete o no se le dio un privilegio que él quería, si un niño está triste y no tiene que ver con las reglas, es un niño que está diciéndonos algo como un síntoma al que algo le ocurre, porque un niño triste siempre tendrá 2 cositas en la cabeza: estoy muy triste porque me siento culpable por algo, o estoy muy triste porque hay una situación que no logro comprender, hay una situación que no logro ponerle palabras. ¿Qué hacemos los psicoanalistas con la tristeza?
no la tapamos con medicamentos, no la esquivamos dándole al niño lo que quiere, no los engañamos diciéndole que lo que quiere después lo va a tener, porque digamos nuestra posición está más en destapar esa tristeza, es decir, que cuando un niño está triste nos ponemos muy contentos. Si un papá viene angustiadísimo diciendo que ese niño llora por todo, que está muy cansón, que no puede aguantarse lo que se le salió de las manos, pues fíjense que ese padre está angustiado y uno le pregunta, ¿y el niño qué? Y el niño está tranquilo jugando con sus cositas y mínimamente llora de vez en cuando, pero el niño no está angustiado, el angustiado es el padre. Nuestra labor como psicoanalistas entonces es poder acompañar a sus papás para que angustien al niño, suena muy loco, pero hay que angustiarlo, cargarlo con el problema para que él mismo sea el que se queje y diga, Doc, ayúdeme porque estoy muy triste, por las razones que sean, no nos importa. A veces pasa una cosa muy bonita, los papás andan muy tristes con el niño que porque van perdiendo el año, y cuando llegan al consultorio con sus 5, 7, 8 años, les tenemos que decir, acá el papá vino y dijo que usted lo pone muy triste porque está perdiendo el año, pero dígame usted qué lo pone triste. Y generalmente los niños no están muy tristes por lo mismo que los papás. Recuerdo un caso de un niño que me dijo, yo estoy triste, no porque vaya perdiendo el año, porque no me importa, yo voy a la escuela a hacer amigos, yo estoy muy triste porque Juanita, la niña de mi colegio, no me para bolas. Entonces, nosotros escuchamos es lo que ese niñito lo pone triste, independientemente de lo que a los padres les genere angustia, porque lo que necesitamos es darle un lugar a esa tristeza, que él se asiente con esa tristeza, que le dé un lugar, que le ponga palabras para que se siente escuchado y entre los dos encontremos una solución. Recuerdo un caso bellísimo, fue de los casos que más me enseñó como psicoanalista, me exigió mucha lectura, me exigió de mi propio análisis, tomármelo de la mejor manera, porque quiero contarles un secreto en paréntesis. Los psicoanalistas en lo general recibimos cada paciente y nos cuentan cosas muy bellas, sus propias tragedias, lo que ellos a veces llaman sus propias tonterías, pero lo más hermoso de ser psicoanalista es que ese paciente que está allí nos recuerda un pedacito de nuestro ser, de lo que fuimos, de lo que somos e incluso de lo que quisiéramos llegar a ser. Es bellísimo, cierro paréntesis. Este niñito llega con una tristeza impresionante, distinta a la de los papás. Cuando yo escucho a los papás me dicen que el niño anda muy triste pero que no saben por qué. Eso se parece a una depresión. Entonces, para estar segura, le dije a los papás que le propusieran al niño que si quería averiguar cómo quitarse esa tristeza, le dijeron de mí, el niño aceptó, me pidió la cita, por supuesto, él mismo. Cuando llegó al consultorio yo le dije que me contaban que él estaba triste, pero que yo quería saber si él tenía idea de qué lo tenía triste, y él dijo, sí, Doc, yo sé por qué estoy triste, lo que pasa es que yo les digo a mis papás que no, yo no sé qué es, por qué estoy tan aburrido, pero yo sí sé por qué estoy muy triste. Doc, le quiero contar un secreto. Yo sé que mi perrito se murió. Mis papás me compraron otro súper igual para que yo seguramente no me pusiera triste. Y vea, Doc, ahora me toca lidiar con dos tristezas. Con que mi perrito se murió, con que mis papás me han engañado. Entonces seguramente los papás de ese niño tenían toda la intención de evitarle la tristeza, pero lo que hicieron fue un problema mayor, porque además de engañarlo, no le permitieron elaborar el duelo de una pérdida a esa escasa edad, para que después, cuando una chica le diga que no, o cuando perdió una materia en la universidad, o cuando concursó para un empleo pero le dijeron que no, eso no se les convierta en una tragedia que a veces hasta los haga acabar con su vida. Digamos que no es producir eventos de frustración para que los niños estén tristes, pero es dejarlos vivir, no ahorrarles la vida, para que ellos puedan poco a poco encontrarse con que la vida no es la felicidad completa, pero no significa un porvenir de desastre, sino vivir la vida como hay que vivirla. En este momento me acordé de dos libros que me gustó mucho leer, de dos grandes de la literatura. Uno de ellos es Milan Kundera, en La insoportable levedad del ser. Lo que dice es que lo más horroroso es un montón de días felices.
Y Gabriel García Márquez, otro de mis escritores favoritos, en un libro bellísimo que se los recomiendo, se llama Diatriba de amor contra un hombre sentado. Es bellísimo, si tienes problemas de pareja, me parece bellísimo, porque vas a encontrar que la madre de las chicas que están en las relaciones hacen unos daños en las relaciones de pareja impresionantes. Y entonces resulta que ahí Gabriel García Márquez dice la famosa frase que hemos escuchado muchas veces, inclusive de él en las entrevistas que le hicieron, y es que lo más horroroso es un matrimonio feliz. Es decir, la felicidad no puede ser una promesa que le damos a nadie. La felicidad, en tanto que estado, es un tiempo que uno puede recibir como un buen tiempo, pero no pretender que ser feliz es estar completamente extasiado todo el tiempo, porque recordemos que el ser humano no está diseñado para soportar la felicidad. Entonces, ¿qué hacemos los psicoanalistas con la tristeza? La ponemos encima de la mesa, la dejamos salir, la dejamos ser, como en esa película bellísima que se llama Intensamente, que se resuelve todo porque ya la tristeza no se le agarra, no se le aparta, no se le contiene, sino que se le deja ser y se resuelve el problema porque hay un lugar para la tristeza. A propósito, hay una alumna hermosa que se llama Mari Orozco, que teje bellísimo, para que la busquen por Instagram, y me está tejiendo el personaje de la tristeza, para que lo recuerdes. La necesito, la quiero para mí. Resulta que los psicoanalistas lo que hacemos entonces es darle un lugar a la tristeza, porque lo peor que le podemos hacer a un niño es prometerle la felicidad. Les voy a mostrar de dos maneras cómo la tristeza es importante tenerla en cuenta y cómo la felicidad como promesa es lo peor. Hay un niñito que llega al consultorio diciendo que él tiene todo. Me muestra videos y fotos de su habitación, que es un apartamento. Él tiene todo. Tiene 8 años, tiene todo, es hijo único de las dos familias de sus padres, tiene todo, pero resulta que él me dice, me mantengo aburrido. Y a mí me parece muy raro, sobre todo porque yo veo que el hijo de la empleada del servicio se mantiene contento, hasta le presto los juguetes dañados y él se pone contento. Doc, ¿por qué yo no puedo ser feliz? Ese caso me pareció bellísimo, porque definitivamente con él entendí que hay una de las maneras en que los seres humanos se esfuerzan para ser felices, que es como esto de tener y tener y tener, cuando en realidad, y lo estamos viviendo en este momento, unos más, otros menos, estamos viviendo enfrente de nosotros la respuesta a una pregunta, y es: ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Estás siendo feliz? ¿Estás queriendo ser feliz como un adolescente? Los adolescentes construyen la felicidad fuera de casa. No soportan la casa, y la casa de los otros es la más maravillosa. Estás teniendo una concepción adolescente de la felicidad, por ejemplo. No puedes estar en casa. Estar contigo es muy aburrido. ¿Cómo vas a pretender una vida amorosa maravillosa, por ejemplo, si tú mismo no puedes estar a solas contigo, por ejemplo? Entonces, la felicidad y la tristeza, llevadas por un caminito y de la buena manera, es muy interesante, son muy interesantes, pero hay que saber las ventajas y desventajas de cada uno de estos afectos, digámoslo así, porque las consecuencias de la tristeza generalizada y la felicidad generalizada, pues por supuesto las recibe el cuerpo y el ser. Quiero terminar mostrándoles cuáles son las consecuencias de esa promesa de felicidad, por lo menos en lo que yo he podido ver en el consultorio. Los voy a decir como si fuera una lista, y después voy a decir algunas cosas sobre cada una de ellas. Me encuentro con las consecuencias de la felicidad como promesa en la infancia, cuando vienen chicos o personas depresivas, con asidia, que es una pereza generalizada, con adolescencias tardías que tienen 30, 40, cuando ya no se usa y se están sintiendo como un adolescente, que no saben qué quieren, que quieren hacer cosas con su cuerpo, que no pueden tener vínculos con los padres, bueno, todo lo que implica la adolescencia.
los cambios extremos de personalidad. Usted era muy juicioso, estaba muy bien, no sé qué, de pronto se vuelve súper desaforado en algún aspecto. Los duelos interminables, que son los chicos y las chicas que se rompieron con una vida amorosa y entonces, Doc, yo vengo porque quiero que me ayude con un duelo amoroso. Yo terminé con mi novio, sí, ¿hace cuántos meses? No, hace como 5 años. Oh my God. Pues, o sea, finalmente son duelos que no paran, pero precisamente cómo van a parar un duelo, cómo lo van a elaborar si finalmente no saben perder, si no les enseñaron lo que significa la frustración como tal. También las crisis de pánico son modos en que se puede ver las consecuencias de la felicidad como promesa. Y uno de los más impresionantes, digámoslo así, es la promiscuidad. Entonces, mírenlo así. La depresión, la asidia, las adolescencias tardías, los cambios extremos de personalidad, los duelos interminables, las crisis de pánico, no saber qué se quiere en la vida o las posiciones de promiscuidad de algunos seres humanos, por supuesto, que son las consecuencias, las que recuerdo, las consecuencias de esa felicidad como promesa. Y les voy a explicar 2, 3 tal vez por el tiempo, por qué, por ejemplo, la depresión puede ser una de las consecuencias de la felicidad como promesa, es decir, de no dejar que un niño se ponga triste. La depresión se vive como una tristeza y el sujeto dice que no tiene idea de que lo tiene tan triste. Hay una tristeza que tiene nombre y es: se me murió mi perrito, estoy muy triste. Y hay una tristeza sin nombre: Doc, no sé qué tengo, tendría todo para ser feliz, pero no sé qué me pasa. La depresión es una de las consecuencias de la felicidad como promesa en la infancia generalmente, porque el depresivo en verdad es un sujeto que está todo el tiempo pagando con su tristeza el no haberse ocupado de su vida. El depresivo por lo general es un sujeto que se dedicó a criar a sus hermanitos, a trabajar incansablemente para que otros puedan hacer sus proyectos, el que se encargó de un montón de cosas, hasta de ser la niña o el chico juicioso obediente de la casa, y cuando menos esperó, cuando menos pensó, se encontró con que no había hecho nada en su vida, y la tristeza viene como un acto de amor de su propio inconsciente y le dice: a ver, ¿para cuándo va a dejar su vida? ¿Para cuándo va a dejar ocuparse de sus propios sueños? Y empiezan a castigarse con tristeza, y es una tristeza tan fuerte que les parte tanto el corazón que incluso los creían omnipotentes, que podían con todo, los ven ahí tiraditos en la cama y les dicen: hija, tiene que buscar ayuda. Por fin, la persona que resolvía todo en la casa, por fin ya no es el que ayuda a todos, sino que ya tiene que empezar a ayudarse a sí mismo. Es una maravillosa oportunidad. La depresión es una de las mejores oportunidades que nos puede regalar el cielo. También, por ejemplo, las crisis de pánico. Voy a ocuparme solamente de estas 2 para no alargar pues como más mis palabras. Las crisis de pánico: que yo estoy muy bien, que mi vida era normal, que no me pasaba nada, que tengo todo para ser feliz, que mire, me está pintado como soy de maravilloso, que no sé, que todo está perfecto. Y de pronto un día en el metro le empezó a dar el temblor, el dolor en el pecho, que me voy a enloquecer, que es esto tan horrible, y entonces van a urgencias y resulta que les dicen: eso fue una crisis de pánico. Que uno dice, claro, como el sujeto está absolutamente debatido, porque es como: yo soy feliz, mi vida es tranquila, todo está perfecto, ¿y por qué voy a estar triste? Y además, ¿por qué voy a estar en esta angustia tan aterradora? Porque la crisis de pánico es más o menos lo siguiente. Imagínense ustedes, imaginémonos, estamos en un safari en África y el guía nos dice: le vamos a presentar la manada más hermosa de leones que puede existir. Y por supuesto usted está confiado de que el guía lo va a ayudar y que va a hacer que todo salga bien, pero resulta que hay un pequeño detalle, y es que no contaron con que alguno de los leones tenía mucha hambre y tenía muchas ganas de atacar, y se viene ese león con toda su fuerza. Se pueden imaginar el pánico que se siente, aterrador. Ya ni siquiera sirve que a uno se le baje todo, como dice Alejandra, una paciente hermosa que me explicó sobre qué significa en el cuerpo químicamente hablando que a uno se le baje todo. Y entonces resulta que ya ni siquiera eso, ya no hay forma de huir, ya no hay forma de chillar, ya es como: aquí estuvimos. Eso que podemos sentir apenas el león se viene encima, ese pánico, es lo que siente una persona con crisis de pánico, pero sin león.
es aterrador, es un pánico sin nombre. Y entonces resulta que, por supuesto, están completamente invadidos, porque la diferencia de estar en África y ver un león o ver un peligro es que uno sabe que va a venir el peligro, pero el que tiene crisis de pánico se encuentra con ese león así, no le avisa, no lo ve, simplemente le destroza el cuerpo y empieza, por supuesto, a tener que gritar y a desgarrarse las vestiduras o los cabellitos porque están aterrados. Llegan con esas crisis de pánico. Bueno, y yo les digo algunas cositas para calmarlos un poco, es un ser humano ahí despedazadito, pero por ejemplo les puedo decir, o sea que usted tiene una vida perfecta, lo han educado, no le ha faltado nada, y yo me imagino que entonces usted ha sido un sujeto que no ha perdido materias y todo le sale bien y tiene todas las garantías, usted es como bruja. Y yo, pues sí, un poquito bruja, pero en realidad yo no tengo ningún poder paranormal. Tal vez estoy un poco despeinada, pero en realidad soy una psicoanalista que le gusta mucho saber de los seres humanos y que lo que le estoy diciendo es, a ver, las crisis de pánico solo nos suceden cuando no tenemos de qué ocuparnos en la vida y tenemos que poner así como un alto y como decir, a ver, ¿de qué me ocupo? De sí mismo. Has dejado que toda la vida la orquesta en nosotros, te has dedicado a obedecer un montón de ideales, un montón de órdenes de hierro. La crisis de pánico lo que hace es que el sujeto intente saber sobre sí mismo, le pongo una pregunta al cuerpo, es ¿por qué yo estoy tan mal? Porque realmente lo que hace las crisis de pánico es lanzarle una pregunta al sujeto de qué es lo que pasa, qué infierno está viviendo por dentro, ya que no hay correspondencia entre el infierno que está sintiendo y el cielo donde está viviendo. Entonces es un encuentro con el cielo que había vivido y el infierno que finalmente está viviendo, porque no tiene deseo de sí mismo, no tiene sino deseo de tener, pero el deseo de ser, que es saber que se quiere más allá de las posesiones, no está. Bien, yo creo que por hoy es suficiente, espero que les haya gustado muchísimo. Si tienen preguntas, maravilloso, vamos a encontrar una manera en que no las puedan hacer y por supuesto las podamos responder. Un beso para todos, hasta luego.